forma distinta de manejar la calidad dentro de nuestras organizaciones. Vamos a hacer entonces un pequeño recuento. Dentro de la introducción a procesos de la calidad y servicios, ¿sí? Dimos inicio como tal a la teoría del Lean Manufacturing, ¿listo? ¿Cómo les ha parecido esta teoría a la fecha? Al inicio, en esta primera tutoría, nosotros pues no teníamos conocimiento de ninguna de estas herramientas, pero hemos visto y hemos identificado que algunas de estas ya se aplican como tal en las organizaciones, ¿sí? ¿Lo han identificado? La profesión. Ok. Entonces sí, pues hay varias empresas, pues la empresa donde yo trabajo sí se aplican muchas cosas estas Trabajas herramientas. es en buscar, ¿cierto? Sí señora, sí, correcto. Sí, en esta empresa pues tan grande, la verdad es que aplican muchas de esas herramientas, o sea, no todas las áreas las aplican las mismas, pero sí enfocan mucho a los líderes, a los supervisores a que las apliquemos y a que trabajemos con ese tipo de herramientas que son muy benéficas para la producción y para uno mismo como persona. Ujú. Es más, nosotros estamos viendo como tal herramientas, el objetivo de esta materia era enfocar como tal la calidad desde otro punto de vista, como siempre lo vemos, siempre conocemos es la calidad solo desde una norma ISO 9001 y resulta que la calidad dentro de una empresa inicia, obviamente, el tema de los sistemas de gestión de calidad es muy importante para las empresas, pero también hay que tener como otros conocimientos que nos respalden esos procesos. Por eso es que hemos visto todas estas herramientas. Resulta que todas estas herramientas pertenecen como tal a una formación que se llama Lean Manufacturing Six Sigma. ¿Sí? Estos procesos tienen certificación. Resulta que así como nos certificamos como auditores internos en normas de calidad, en normas de seguridad y salud en el trabajo, en normas de medioambientales, pues resulta que para estas normas también hay unas certificaciones. Las certificaciones empiezan desde el más básico, que es el White Belt, hasta el más avanzado, el conocimiento más avanzado en todas estas técnicas, que se llama el Master Black Belt. Entonces empieza White Belt, que es como tal, como se conoce un cinturón blanco, ¿sí? Esto es como las culturas japonesas, ¿listo? Entonces, las personas que aprenden como tal karate, ¿cierto? Estas técnicas, ellos van cambiando sus cinturones a medida que se van volviendo más expertos. ¿Sí han visto esto? Sí, profe. Entonces, dentro de esta metodología también sucede lo mismo, a medida que nos vamos volviendo mucho más expertos en todas estas metodologías de Lean Thinking, que es ese pensamiento ágil, entonces vamos subiendo el nivel del cinturón, entonces empezamos con un White Belt, luego continuamos con un Yellow Belt, luego un Green Belt, un black belt, entonces vamos a medida que van subiendo los colores hasta llegar al black belt, que es el cinturón negro. Son las personas que han logrado un proceso de formación con unos conocimientos muy sólidos entre todas las herramientas del Lean Manufacturing Six Sigma. ¿Listo? Nosotros lo que quisimos aquí dentro de esta materia de procesos de calidad y servicio fue enfocarlos a ustedes en eso, en que conocieran que los procesos de calidad, aparte de que existe como tal la norma, y la norma como tal es la base que nos respalda ante un ente externo, de que cumplimos con un proceso en el cual aseguramos que nuestros productos y servicios tienen un control, por lo tanto nos estamos anticipando a que estos procesos vayan a salir por algún punto crítico que se haya desviado, que nuestro producto o servicio va a tener algún incumplimiento. Listo, con este certificado de calidad como tal, nosotros podemos respaldar esto. Y la estructura y el montaje de un sistema de estos es un gran trabajo. De pronto alguien ha estado involucrado en el montaje o en la implementación o en la documentación o ha sido parte como tal en sus empresas de un proceso de sistemas de gestión de calidad. Sí, profe, a mí me ha Sí, tocado señora.
Y es, bueno, Sí, cuéntame las experiencias, porque este tipo de materias es de experiencias, ¿listo? Es lo que nos puedan aportar los otros compañeros a los que de pronto no han tenido este tipo de procesos o de relación en sus trabajos. ¿Quién me dijo que sí? Dubian y ¿quién más? Cuéntame, Dubian, ¿cómo ha sido este proceso? Profe, yo no fui, creo que fue Sebastián y Jorge en William, los compañeros. Ah, bueno, sí, cuéntenme, profe. Sí, profe. A cuéntame, ver, Jorge. sí. Lo que pasa es que, a ver, de pronto lo de la norma ISO, o sea, hay que también entender que no es una norma que sea algo que se le exija a la empresa legalmente, sino que es algo que si una empresa tiene esa certificación, es mucho más fácil que pueda hacer negocios. O sea, la gente, las otras empresas le compran más fácil y le venden más fácil porque tienen un certificado de que están haciendo las cosas bien. O sea, es básicamente eso, de que no es algo de ley, sino de que es algo que las empresas lo hacen por un bienestar propio y comunal con las otras empresas, ¿sí? Así como existe esa norma, pues también existe la de para poder exportar, seguridad en el trabajo, alturas, todas estas cosas, sí. Entonces, sí, a mí me ha tocado estar en el proceso de certificación, como tal en el proceso de certificación, y es un proceso complejo porque como mínimo los colaboradores deben estar deben saber y estar enfocados en qué es cuál es la misión, cuál es la visión, o sea, la visión a dónde se quieren ver, cuál es la misión, qué es lo que hace la empresa. Todo lo que eh, es planificación estratégica. Correcto, sí. La política integral o sea, que incluye el HSQ, o sea, como mínimo que ellos, los objetivos, los valores de la compañía, o sea, como mínimo eso, que ellos introneren eso y entiendan por qué la empresa lo hace y para qué lo hace, sí. Es básicamente eso. Y el proceso de la documentación también es algo más complejo todavía, diría yo. Es un trabajo muy, o sea, es un trabajo extenso. Montar un sistema de gestión de calidad en una empresa no es un tema de un mes, de 2 meses, no, es un tema en el cual nosotros tenemos que empezar a conocer nuestros procesos. Aunque ustedes no crean, hay gerentes de empresas, hay dueños de procesos que no conocen como tantos procesos. Y lo que hace este tipo de normas es como tal obligar, ¿cierto?, al conocimiento integral de los procesos, porque cuando nosotros conocemos nuestros procesos, identificamos como tal cuáles son nuestras restricciones, cuáles son nuestros cuellos de botella. Si nosotros no conocemos esto, pues obviamente no vamos a poder tener un control y un flujo como tal de la producción, un flujo de esos procesos y servicios, listo. Entonces es muy interesante ver como toda esta óptica de calidad desde un enfoque diferente a una norma ISO, listo. Entonces, el otro compañerito que había tenido contacto o experiencia como tal con este tema de sistemas de gestión de calidad, ¿quién era? Hola, profe. Hola, Sebastián. Digamos, he estado involucrado pues en dos procesos. Uno, se le comenté pues la clase pasada, que era el 5S, ¿cierto? Está pues aún en camino. Semanalmente pues se hace el seguimiento. Y el otro es el Kaizen. Está Ay, involucrado en esos dos procesos. Digamos, el Kaizen se utilizó, pues es un plan de mejoramiento que le hicimos a un tema pues de licor, ¿cierto? Ante rentas departamentales en la empresa y duró 7 meses uh-huh. haciendo el Kaizen. Y lograron Pues ahorita con resultados, lograron mejorar el proceso, el problema que tenían como tal. sí, claro, profesor, se tiene que cerrar porque pues a inicios, digamos, fue un tema pues ya a nivel de esta zona, ¿cierto? De esta zona del eje cafetero que empezó o digamos se planteó el Kaizen porque digamos en uno de los almacenes de esta zona hubo una multa prácticamente de casi 300 millones de pesos. Entonces, pues digamos, basado en eso fue que pidieron un plan de mejoramiento y se empezó a trabajar en eso. Entonces, duró 7 meses la implementación. Ya gracias a Dios, a hoy ya no tenemos inconvenientes, pues digamos, el seguimiento y todo lo que se le hace a este proceso es muy riguroso y pues muy, digamos,
pues como muy abajo, ¿cierto? Muy menudeado lo que se hace, digamos, todos los controles que se le tienen que hacer, informes, pues varias cosas pues para que el proceso pues esté siempre al 100%. Y por otra parte, el tema de 5S, digamos, es un tema que lo hacemos todos los viernes o sábados, es el seguimiento como al tema de las oficinas, visitamos bodegas, la administración, todo eso, a ver cómo están manejando temas de escritorio, el orden, el aseo, digamos, pues que tengan lo necesario, y semanalmente se hace este seguimiento de 5S. Muchas gracias, Jorge y Sebastián, por sus intervenciones. Entonces, miren que son herramientas como tal que hacen parte de lograr la calidad en las empresas. Listo, cuando nosotros decimos que estamos logrando la calidad o que tenemos productos de calidad, ¿qué quiere decir esto? Pues que no, estamos cumpliendo como tal con un requisito o una especificación del cliente. Resulta que la calidad inicia desde el cliente. ¿Cómo? Inicia pues con un requerimiento, listo, con un problema que tiene el cliente y una necesidad de solución, así como nosotros lo vimos en los modelos de negocios Kanban, listo, que desde dónde empezaba, desde el cliente. Por eso es muy importante que ustedes como administradores conozcan como tal todo su proceso para que puedan saber en dónde tienen que generar las mejoras, en dónde tienen que gestionar los recursos o dónde tienen que hacer inversiones como tal. Dentro de esta metodología nosotros no podemos invertir en todas las áreas para encontrar entonces como tal un mejor resultado final. No, nosotros tenemos que conocer nuestros procesos e identificar cuál es ese proceso que no me está permitiendo obtener productos de calidad o cuál es ese proceso en el cual estoy encontrando un resultado desviado. Y es ahí donde nosotros tenemos que intervenir. Entonces, los procesos de calidad empiezan desde el cliente, ¿sí? Es montar todo un proceso, todo un sistema, todo un orden, un control que me permita a mí poder obtener ese producto o servicio que satisfaga las necesidades, los requerimientos del cliente, ¿listo? Entonces, por eso empieza desde el cliente y finaliza en el cliente. Pero decir eso es muy fácil, ¿listo? Cuando vamos a la práctica es cuando encontramos que hay una serie de metodologías como las que hemos visto que nos ayudan como tal a estructurar los procesos, ¿listo? A tener metodologías que nos ayuden a resolver problemas. Obviamente las normas ISO tienen requerimientos específicos, pero no se salen de este proceso que hemos aprendido dentro del Lean Manufacturing, ¿listo? Vimos entonces en la primera semana introducción a procesos de calidad. En la segunda semana vimos modelos de negocio Canvas, perdón. Aquí recuerden que hablábamos de 9 bloques. Estos 9 bloques son muy importantes y estos 9 bloques nos hablan es de todo el proceso como tal, de algo que se llama cadena de suministro, que es una materia que también tienen ustedes, donde en algún momento no entendemos, pensamos que una cadena de suministro simplemente es la parte logística y no, una cadena de suministro es absolutamente todo, desde que el cliente solicita producto, desde que el proveedor nos entrega el producto hasta que entregamos al cliente. Entonces es un proceso en el cual tenemos que administrarlo, pero para eso, para ser unos buenos administradores, necesitamos conocer a cabalidad nuestros procesos. Listo, por eso este modelo de negocio Canva es muy importante aplicarlo cuando estemos administrando nuestros procesos, cuando estemos administrando un proceso productivo como tal o un proceso donde se generen servicios. El Hoshin Kanri es muy importante porque se basa en lo que decía Jorge, todo el tema inicial de planificación estratégica. Recuerden que lo que no tiene un plan, cualquier resultado le sirve, ¿cierto? O cuando no tenemos un plan, cualquier camino nos sirve. El Hoshin Kanri pertenece como tal a esa parte de la planeación estratégica. En la planeación estratégica como tal definimos entonces dentro de los procesos de calidad se definen entonces las filosofías de las empresas, cuál va a ser mi misión, cuál va a ser la visión, cuáles son esas políticas de calidad, las políticas ambientales, las políticas de seguridad. Dentro de la planeación estratégica yo establezco
cuáles son esos aspectos externos que pueden afectar mi empresa, como también cuáles son esos aspectos en los que yo puedo entrar a tener una mejor o abarcar un mejor mercado porque siento que tengo oportunidades o que tengo esas características que de pronto no tienen mis competidores, ¿listo? Como también hacer un análisis interno y saber cuáles son mis debilidades y potencializarlas para que de pronto otra empresa no se aproveche de eso y pues pueda abarcar el mercado, pueda generar algún inconveniente o algún resultado negativo sobre mi empresa. Entonces, en esa planeación estratégica yo conozco como tal todo ese entorno interno y el entorno externo. Para eso, pues, hay otras metodologías que se ven en procesos de calidad, como lo de los sistemas de gestión, donde se ve, por ejemplo, el análisis DOFA, el análisis PESTEL. Nosotros aquí vimos como tal el Hoshin-Kanri, enfocado a lo que se llaman Key Performance Indicator, los KPI, donde nosotros establecemos tableros de indicadores. Recuerden que lo que no se mide no se controla. Entonces, dentro de este Hoshin-Kanri, nosotros establecíamos indicadores que son muy importantes para los procesos. Y estos indicadores se tienen que medir continuamente. Nosotros no podemos esperar hasta llegar a fin de mes y darnos cuenta que nosotros no cumplimos con la meta de ventas. ¿Listo? Entonces, es el seguimiento, ¿cierto? Por así, juiciosamente, de llevarlo cada día, cada semana, de estar verificando cómo voy, en qué tengo que mejorar. Y resulta que para esto, recuerden que nosotros teníamos como tal tableros en los cuales por medio de semáforos nos alumbraba cuando estos se iban saliendo o se iban desviando de los procesos. Vimos metodologías para poder encontrar la causa a raíz de los problemas. Vimos la estructura del Ishikawa la espina de pescado como una de las metodologías para encontrar la causa a raíz de los problemas, que ahorita lo vamos a recordar un poco. Vimos 5 S, son muy importantes. Recuerden que se conoce en castellano con el acrónimo de SOLES: organizar, seleccionar, organizar, limpiar, eliminar y seguimiento. ¿Listo? Entonces es muy importante y se implementa en las empresas como parte de mejora o parte de ayudar a ese sistema. Los sistemas de gestión de calidad dentro de las empresas no se construyen solos. Los sistemas de calidad los construimos todos dentro de una organización. Todos somos parte de que ese sistema funcione. No es solo una persona o los gerentes o los jefes luchando para que se cumpla como tal una norma, no. La calidad la hacen todos los colaboradores de una organización. Vimos entonces cómo la gestión visual, tanto de los tableros de medición, tanto de los procesos, nos permiten como tal alertar posibles desviaciones a los procesos. Y conocimos entonces metodologías que se emplean en la actualidad para poder alertar, para poder dar continuidad, para poder comunicar. Y esto facilita y como tal el flujo de los procesos, ya sea en un aeropuerto, ya sea en un supermercado, en una empresa. ¿Listo? Entonces es una herramienta muy importante. Y llegamos a esta 7ª semana, donde vamos a ver una metodología que se llama DMAIC, pero antes de eso voy a llamar a lista. Entonces, Luis Alberto Arango. Presente, Luis Alberto Arango Patiño. Gracias. María Alejandra Arias. Presente. Gracias. Jason Iván Aricapa. Presente, profe. Gracias. Liliana Tortúa. Muy buenas noches, profe, presente. Gracias. Marta Milena Barco. Buenas noches, profe. Samir Andrés Cocoma. Samir. Bueno, si más tarde entra, por favor. Bueno, listo. Gracias. Listo, Samir, gracias. Oscar Cuellar. Profe, presente. Gracias, Oscar. Sebastián Espinal. Hola, profe. Jennifer Gallo. Hola, profe, buenas noches. Dubian Hill. Profe, buenas noches para todos, ¿cómo están? Buenas noches. Carolina González. Buenas noches, presente, profe. Gracias. Manuela López. Presente, profe. Gracias. Diana Marcela Osorio.
Marcela Osorio. Y entra más tarde, por favor, agradezco me avisen. Claudia Patricia Pachón. Presente, profe. Claudia. Patricia Ríos. Presente, profe. Gracias. Jorge William Serna. Sí, buenas noches, presente. Gracias. Rosa Isela Zárate. Presente, profe. Listo. Ok, entonces vamos a iniciar el tema de esta semana. Por favor, me confirman si ven mi pantalla. Sí, profe. Ok, entonces en esta séptima semana, si alguien quiere intervenir, por favor, me avisa porque aquí ya pierdo entonces imagen de ustedes. ¿Listo? Listo, entonces vamos a ver metodología DMAIC. Resulta que esta metodología DMAIC es la que reúne aún más metodologías, ¿sí? Esto ellos lo llaman así como estas herramientas, ¿cierto? Que tienen como varios usos y ahorita les vamos a ver que ante cualquier situación yo puedo identificar cuál es la herramienta que más me sirve para determinado, como una navaja, de esas navajas que tienen varios, que tienen tijeras, que tienen destornillador, que tienen alicate, que tienen varias cosas, entonces es como eso, es una analogía entre tener una metodología que tenga varias estructuras que nos permiten aplicarlo en el momento que nosotros lo necesitemos. Entonces, esta metodología DMAIC es muy similar, ¿cierto? Se complementa con el plan, con el ciclo PHBA. ¿Sí conocen el ciclo PHBA? ¿Alguien me puede decir? El ciclo de Deming. Profe, es el planear, hacer, verificar y actuar, ¿cierto? Muy bien, el planear, hacer, verificar y actuar. Resulta que todos los procesos dentro de calidad, no solo dentro de un sistema de gestión de calidad, ni cuando hablamos de calidad, no solo nos estamos refiriendo a una norma ISO 9001, no. La calidad, hay empresas como tal que no tienen esta certificación, pero implementan dentro de sus procesos calidad, ¿cierto? Como un requerimiento para cumplir con esas especificaciones del cliente. Como le decía Jorge, las empresas que tienen como tal una certificación ISO 9001, inmediatamente cuando muestran esto, pues tienen ese soporte de que controlan su proceso, ¿cierto? Que se anticipan a cualquier riesgo o desviación que pueda generar en el proceso de transformación o la prestación de un servicio. En la metodología de calidad de la norma ISO, siempre tenemos entonces como tal ciclos de mejora continua, igual aquí en Lean Manufacturing. Los ciclos de mejora continua, ¿para qué se implementan? Pues imagínense que nosotros vivimos en un mundo donde todo es dinámico, todo cambia, el mercado cambia, los clientes cambian de gustos, mire que tenemos varias generaciones, los gustos de los clientes de ahorita, de las generaciones de ahorita no se parecen a las generaciones de hace 5 años, de hace 10 años, todo va cambiando, por lo tanto las empresas siempre tienen que estar como en esa misma sintonía y por eso se llama Lean Thinking, pensamiento ágil, donde tenemos que adaptar nuestras empresas. ¿Para qué? Para poder entonces lograr generar mayores ingresos, poder lograr ser perdurables y sostenibles en el tiempo por medio de esa adaptación de los cambios que se vienen en cada periodo que las empresas logran atravesar. Hay empresas que de pronto no, imagínense cuántas empresas no pudieron sobrevivir a esta pandemia, no tuvieron el músculo financiero para continuar con sus operaciones y tuvieron que cerrar, listo. Entonces, las empresas se enfrentan continuamente a situaciones donde tienen que encontrar salidas rápidas, salidas que beneficien como tal la continuidad de sus operaciones para poder sobrevivir, para poder, en el caso de que estén pasando por una situación financiera difícil, lograr mejorar, lograr salir adelante y generar flujos de caja que le permitan entonces tener una perdurabilidad y una sostenibilidad, que eso es lo que llamamos generación de valor, ¿listo? Que es cuando en el futuro obtenemos más flujos de caja de los que estamos obteniendo en este momento, ¿listo? Eso es a lo que le pegan o le apuntan todas las empresas. Entonces, dentro de esta metodología de DMAIC, se relaciona con estos ciclos de mejora que les estoy diciendo. Entonces, es muy parecido.
el planear, hacer, verificar, actuar, el ciclo de Deming, PHBA, con esta metodología de Mike, ¿listo? Pero esta metodología tiene más herramientas de las cuales nosotros podemos implementar para beneficiar ese ciclo PHBA, ¿listo? Entonces se relaciona. DMAIC es el acrónimo de las siglas en inglés de Define, Measure, Analyze, Improve y Control. ¿Listo? Que es definir, medir, analizar, mejorar y controlar. ¿Listo? Eso es lo que significa la metodología DMAIC. Es característica de los procesos Lean Manufacturing, del Lean Thinking, del pensamiento ágil. ¿Listo? Entonces, siempre todo lo que nos relacione con mejora continua, con todos los procesos de mejorar producción, de disminuir como tal sobrecargas, variabilidad y desperdicios, pues implementamos o está relacionado con esta metodología de DMAIC. Dentro de esta metodología, entonces, se basa como tal en la filosofía Lean. Esta filosofía Lean, como ustedes saben, les he contado que esto se desarrolla como tal en la cultura japonesa. Entonces, fue la empresa Toyota la que ayudó como tal al desarrollo de muchas de estas metodologías con las 4P. Ellos establecen como tal la base que es la filosofía, y era lo que nos decía ahorita el compañero Jorge, todo lo que es la planeación estratégica, los procesos, desarrollar a nuestra People and Partner, que es la gente y los proveedores, y Problem Solving, que es pues como tal la resolución de problemas. Entonces miren que nosotros empezamos basándonos como tal en una filosofía. La filosofía es saber nosotros quiénes somos, ¿cierto? Basar sus decisiones en una filosofía a largo plazo. Entonces cuando nosotros tenemos esa planeación estratégica bien definida y sabemos cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión, cuáles son nuestros objetivos de calidad, ¿cierto? Cómo desarrollamos nuestros procesos para apuntarle como tal a esa meta de lograr continuidad de las operaciones, a esa meta de generar, de maximizar la riqueza de los dueños de la empresa, ¿cierto? Que eso se traduce como tal en generar más flujo de caja. ¿Para qué? Para ser rentables. ¿Y para qué? Pues para lograr entonces perdurabilidad y sostenibilidad y generación de valor. Eso quiere decir que estamos creciendo y que estamos entonces ganando más, ¿cierto? Dentro de un futuro. A eso es a lo que le pegan todas las empresas. Yo no creo que ninguna empresa diga, no, yo no sé cuánto vaya a vender de aquí a 5 o 10 años. No, yo creo que todas están enfocadas en crecer, ¿listo? Y pues obviamente si hay una empresa que no está alineada con esto, pues sus resultados a largo plazo pues no van a ser tan buenos. Filosofía, conocer entonces como tal una planeación estratégica definida. Si tenemos un plan, sabemos a dónde queremos ir y cómo tenemos que lograr esos objetivos, ¿listo? Y recuerden que esto no es solo el trabajo de un gerente, toda la organización debe estar enfocada en esta misma meta, ¿listo? Los procesos, cuando nosotros hablamos de procesos es esa parte en la calidad, y también le hablábamos dentro de los sistemas de gestión de calidad, cuando ustedes vean esta materia, la importancia de la documentación. Dentro del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y todos los sistemas de gestión, es muy importante el tema de levantamiento de procesos, levantamiento de documentación, donde nosotros por medio de procesos y procedimientos establecemos el paso a paso de cada una de las actividades que realizamos. Y esto es muy importante. Un gerente de una empresa, de un proceso, de una actividad que no conozca cómo funciona desde la entrada hasta la salida, pues obviamente no va a ser, se le va a dificultar encontrar soluciones a los problemas que se estén presentando. Entonces, muchachos, es muy importante, y esta filosofía se basa en esta visión sistémica. Tener una visión sistémica es poder tener una visión global de los procesos, ¿sí? No solo lo que nos toca hacer, sino ampliar como tal ese panorama y poder identificar qué pasa con las entradas, qué pasa con las salidas y cómo es todo el proceso de transformación para llegar desde una entrada a una salida de un sistema, de un proceso. Para eso se crean entonces varias metodologías como flujo continuo. El flujo continuo es cómo administro yo mi proceso para que cada una de esas partes fluyan, ¿cierto? Así como el agua por los ríos, que nada lo detenga y que ese flujo sea constante en que yo esté produciendo, vendiendo y al mismo tiempo me esté ingresando otra vez dinero a mi empresa, ¿listo? En esta metodología, como en la teoría de las restricciones, no es solo realizar una venta, no, hasta que el dinero de esa venta no ingresa a la empresa, yo no he generado una venta.
¿listo? Yo no he vendido productos. Entonces, hasta que el cliente no paga el producto, no se ha realizado la venta para este tipo de metodologías, ¿listo? Sistemas pool. Resulta que dentro de las nuevas metodologías de producción de las empresas es disminuir como tal el nivel de los inventarios, porque recuerden que los inventarios hacen parte como tal de los activos, ¿listo? Y si yo tengo mucho producto terminado, si yo tengo mucho producto en proceso, si yo tengo materias primas en gran valor dentro de mi empresa, pues eso se va como tal al balance general dentro de los activos. ¿Listo? Si esos productos terminados que yo tengo almacenados en los cuales estoy pagando como tal bodegas, personal, instalaciones, si ese producto no rota, pues obviamente pues esos activos no me están generando ninguna rentabilidad. Entonces, ¿cómo hago yo para que sea el mercado el que jalone la producción de mis productos o servicios? A partir no de las proyecciones o de los presupuestos, porque en esto puede pasar muchas cosas, ¿listo? Como hablábamos, ¿quién iba a imaginar que en el 2019, pasando al 2020, todas las empresas que hicieron como tal presupuestos al 2020 se imaginaron que iba a llegar en el mes de marzo, abril, una pandemia y que ese iba a ser el detalle que no les iba a permitir cumplir como tal con sus presupuestos, ¿listo? Entonces es como nosotros tenemos que estar continuamente analizando ese entorno externo. ¿Para qué? Para que sea el cliente o nosotros estemos pendientes de qué es lo que está necesitando el cliente, qué es lo que está necesitando ese entorno externo. Nivelar la carga, identificar cuáles son mis cuellos de botella, cuáles son mis restricciones. Dentro de un proceso yo puedo encontrar restricciones físicas, como son máquinas, como son materias primas. Puedo encontrar restricciones de políticas, ¿cierto? Políticas que no permitan que los procesos se hagan de una forma más ágil, restricciones externas como tal, cuando yo dentro de mis procesos todo está funcionando muy bien, pero resulta que no tengo ventas. Entonces tengo una restricción ya no interna, ya no dentro de mi empresa, sino que tengo que salir a buscar clientes, tengo que salir a buscar un mercado para poder venderle esos productos y servicios y poder ingresar dinero a la empresa. ¿Listo? Entonces, ¿cómo encuentro yo esas restricciones? ¿Cómo logro yo que cada uno de esos procesos fluyan? Y si hay algún cuello de botella o hay alguna restricción, solucionarla. Pero recuerden, necesito conocer muy bien mi proceso para identificar cuál es esa área que está generando la restricción, cuál es esa área que tiene el cuello de botella y poder llegar a solucionar directamente el problema y no empezar a hacer análisis y hacer inversiones en todas las áreas pensando que eso va a solucionar el problema. ¿Listo? Tampoco mejorar cada una de las áreas va a asegurar de que yo vaya a tener un resultado global, ¿no? Dentro de estas metodologías, lo que yo tengo que hacer de forma eficiente es identificar cuál es la causa raíz del problema y generar todas las inversiones de esos recursos que me autorizan en ese problema específico. ¿Listo? Nivelar la carga, como ya lo hemos hablado, calidad de la primera, estandarización de procesos, que esto ya lo habíamos visto, control visual y solo tecnología confiable. Ojo, cuando hablamos de la tecnología, las tecnologías deben de ser implementadas dentro de las empresas de forma inteligente. Muchas veces pensamos que trayendo pues a las empresas la última tecnología, esto nos va a hacer empresas más productivas, ¿listo? Y recuerden que una empresa productiva no es la que produce más cantidad para ir a almacenar sus productos, no. Una empresa productiva es donde nosotros estamos generando producción y al mismo tiempo se está vendiendo y me está ingresando al mismo tiempo el dinero, ¿listo? Entonces es un flujo continuo. Pasamos entonces como tal a la parte de la filosofía de la gente y de los proveedores como base principal de esa pirámide, de esa estructura de filosofía de pensamiento ágil, desarrollar líderes, como lo hablaba el compañero ahorita, que todas las personas como tal tengan el conocimiento de por qué estamos implementando estas mejoras, ¿listo? ¿Por qué es importante el control? ¿Por qué es importante estandarizar los procesos? ¿Por qué es importante que todos conozcamos cómo se debe de hacer y no que esta persona lo haga como él cree que es, ¿listo? Sino que esto tiene un objetivo y es generar productos o servicios que tengan calidad, que no haya ninguna desviación, ¿listo? Entonces, ¿cómo nosotros potencializamos esos conocimientos dentro de nuestros colaboradores? ¿Cómo capacitamos a esos líderes, a esas personas que nos van a ayudar a que estos procesos salgan adelante? ¿Listo?
Y solución de problemas. Entonces, cuando nosotros estructuramos la filosofía, conocemos nuestros procesos y tenemos personal idóneo y líderes que nos ayuden como tal que se involucren con todo el personal y que nos ayuden a formar a las otras personas para que podamos cumplir con un proceso que al final podamos obtener calidad. Y recuerden que la calidad no se mide al final, porque al final de un proceso ya lo único que vamos a tener es o no conformidades o acciones correctivas. No, la calidad se gestiona por medio del control de cada una de las partes que intervienen dentro de un proceso, ya sea de servicio o de un producto como tal tangible. ¿Listo? Solucionar los problemas, tomar decisiones, pero recuerden que no son decisiones que nos lleven a ninguna solución, no, es estar enfocado verdaderamente en cuál es la causa raíz de los problemas y aprender mediante la mejora continua, que son esos procesos Kaizen que nos hablaba ahorita el compañero. ¿Listo? Para eso, entonces, vamos a identificar cómo se utilizan estas herramientas. Igual que un proceso de gestión de calidad, nosotros lo primero que hacemos es diseñar un proceso. ¿Listo? Cuando diseñamos el proceso, establecemos como tal los indicadores. Esto lo vimos como tal en el Hoshinkanri. Cuando definimos los indicadores, implementamos sistemas y procesos. Recuerden, es muy importante conocer esos procesos. Si nosotros no conocemos los procesos, si no los medimos, ¿cómo vamos a saber que están funcionando bien? ¿Listo? Luego de eso, medimos el desempeño. Cuando medimos el desempeño, entonces lo que hacemos es analizar si cumplen o no como tal con esos resultados esperados. Si no cumplen con esos resultados esperados, entonces nos encontramos con algo que se llaman acciones correctivas, acciones preventivas o acciones de mejora. ¿Listo? Que las vamos a ver más adelante. Una acción correctiva es algo que ayuda dentro de un sistema a corregir una situación, una desviación que nos permite obtener esos productos no conformes, esos productos que no tienen calidad. Acciones preventivas son actividades que se implementan dentro de los procesos para anticiparse a alguna desviación o a que algún suceso no esperado dentro de una empresa suceda. ¿Listo? Entonces nos anticipamos como tal a que estas no conformidades o estas desviaciones sucedan. Acciones preventivas, acciones correctivas y acciones de mejora. Acciones de mejora es cuando se están realizando las cosas, pero pueden ser mejores, ¿listo? Podemos potencializar un mejor resultado. Entonces, cuando nosotros de pronto ya tenemos establecido estos procesos de los ciclos de mejora, empezamos como tal con ciclos de innovación, que es cuando desarrollamos nuevos productos, nuevos servicios, pero cuando ya tenemos establecido un proceso en el cual nosotros logramos sacar un producto con calidad, o sea, que cumpla con especificaciones requeridas en un servicio o en un producto. Para eso, entonces, era la analogía que yo les contaba, que es como esas herramientas que tienen varios elementos que nos permiten entonces utilizarlas de acuerdo a la necesidad que tengamos. Así es como tal las herramientas de Lean Manufacturing. Son tantas herramientas, ¿cierto? Pero cada una de ellas nos sirve para aplicarlas en determinados procesos. Entonces, vamos a mirar cuál es la metodología de los ciclos de mejora del DMAIC. Definir, medir, analizar, mejorar. Miren que aquí es DMAIC y entonces es la inicial de improvement o improve, que en inglés es mejorar. ¿Listo? Por eso es que se llama DMAIC. Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Esa es, como conocemos en castellano, en español, el acrónimo de DMAIC, ¿listo? Definir los problemas, saber cuál es el problema. Como veíamos entonces en la semana de solución de problemas, muchas veces tenemos tantas causas, tantas posibles causas que no sabemos verdaderamente cuál es la que está generando el problema. Por lo tanto, atenderlas a todos pues va a hacer que nosotros gastemos dinero de forma inadecuada, ¿listo? Porque no vamos a atender como tal la causa raíz del problema. ¿Alguien va a intervenir? Bueno. Medir, describir y mapear el proceso y evaluar los sistemas de medición. Vamos entonces a conocer cómo es que se miden estos procesos. Analizar, evaluar la capacidad de los procesos, mejorar
Obviamente, como les comenté, esto es un proceso de un ciclo. Siempre estamos entonces identificando, midiendo y evaluando si los resultados que estamos obteniendo sí son los que esperamos. Si no, entonces tenemos que entrar en un proceso nuevamente de un ciclo de mejora. Y controlar, obviamente lo que no se mide no se controla. Entonces, si nosotros logramos controlar y mantener esos resultados dentro de esos límites que son los que siempre queremos obtener dentro de nuestros procesos, pues obviamente vamos a asegurar que vamos a tener productos y procesos que cumplen, ¿cierto?, con esos requisitos. Aparte de eso, vamos a disminuir los desperdicios. ¿Desperdicios de qué? Desperdicios de tiempo, desperdicios de energía, desperdicios de recursos. Vamos a minimizar la variabilidad de los procesos, la variabilidad de los servicios, la variabilidad de las actividades, ¿listo? Y como tal, la sobrecarga de qué? De los procesos, de las personas, de los equipos, porque aunque ustedes no crean y no estén involucrados en todo el tema de mantenimiento, asegurar que nuestras máquinas, asegurar que no sea una máquina industrial, asegurar que los computadores en los cuales una empresa call center presta su servicio es importante, ¿sí? Por eso aquí se establecen metodologías como el TPM, que es el mantenimiento total, mantenimiento productivo total, porque esto también hace parte de la calidad, ¿sí? Si nosotros tenemos nuestros equipos de pronto en un mal estado, vamos a obtener entonces resultados que no son los esperados, ¿listo? Entonces, miren cómo es tener una visión global, una visión sistémica, ¿listo? Esto es un tema que involucra una visión más amplia de lo que es un proceso, listo, eso es lo que generan los líderes, por eso es que los gerentes y los líderes pueden, cuando conocen muy bien su proceso, pueden tomar decisiones que llamamos estratégicas, ¿por qué? Porque están enfocadas al cumplimiento de la meta, ¿cierto? De ese maximizar la riqueza de los dueños de la empresa, generar más flujo de caja en un futuro del que estamos generando hoy, ¿listo? Eso es a lo que llamamos decisiones estratégicas. Entonces, dentro de esta metodología de MIKE, para cada una de estas etapas definimos algunas herramientas que son las que vamos a hablar el día de hoy. Vamos a conocer estas 3 etapas de hoy: definir, medir, mapear y analizar, y vamos a conocer algo general de cada una de estas. ¿Listo? Para la próxima clase, que ya sería la última clase, vamos a terminar entonces con mejorar y controlar. Metodologías como análisis de 4 cuadrantes, metodologías de el proyecto A3, que es algo muy sencillo y ustedes ya lo conocen, aquí lo vamos a recordar, cómo la recolección de datos afecta el resultado de un proceso. Vamos a ver esto. Análisis efectivo total de equipos, que es el OEE, hace parte como tal de esta metodología de Lean Manufacturing. Value Stream Map, que es mapas de valor actual. Como les digo, conocer nuestros procesos, ¿listo? Si nosotros no conocemos nuestros procesos, no vamos a poder implementar ninguna de estas herramientas. Analizar dentro de los diagramas espaguetis, graficar balance de las líneas de los procesos, analizar desperdicios. Recuerden que nosotros tenemos desperdicios en nuestros procesos y no solo son de materiales, de tiempo, de recursos, que también le valen dinero a la empresa, ¿listo? Y una metodología para identificar como tal o para prevenir posibles desviaciones o causas, encontrar causas pues de estas posibles desviaciones con un análisis que se llama AMEF. ¿Listo? Aquí terminaríamos el día de hoy y para el próximo jueves terminaríamos entonces con estas dos partes de la metodología de MIKE. Mejorar y controlar. Viendo Kaizen, flujo continuo, esta se llama SMED, que son preparaciones rápidas. Esto es muy parecido a las pistas de carreras, donde cuando ellos entran a hacer mantenimiento, esto es inmediato, ¿listo? ¿Por qué? Porque eso beneficia como tal los resultados de la producción. TPM, Kanban, mapa de valor futuro, Okayoke, trabajo estándar de líder y Kata. ¿Listo? Estas son como las metodologías que necesitamos conocer para terminar entonces esta metodología de MIKE.
Vamos entonces a iniciar con el análisis de los 4 cuadrantes. Ustedes ya lo conocen, pero vamos entonces a relacionarlo con esta metodología dentro del Lean Manufacturing, que es un análisis de 4 cuadrantes. Resulta que cuando nosotros veíamos el análisis del Hoshin-Kanri, identificábamos, o del Balance Scorecard, que yo les conté que todas las empresas como tal llevan un Balance Scorecard donde evalúan entonces sus procesos operativos, sus procesos financieros, sus procesos del personal, ¿listo? Y a esto se le asignan algo que se llama KPI, Key Performance Indicator, o indicadores operativos, ¿listo? Indicadores a los cuales se le hace medición y seguimiento para poder identificar si los procesos dentro de una empresa, ya sean indicadores financieros, indicadores operativos, indicadores de gestión humana, están dentro de lo que nosotros esperamos que estén, ¿listo? Entonces, el análisis de 4 cuadrantes es una metodología para entender una situación que desde un punto de vista objetivo, analizado su impacto y causa raíz, pueda tomar decisiones ágiles, ¿listo? Entonces, iniciamos con ese cuadro de mando central, ese Balance Scorecard, o ese Hoshin-Kanri, que lo hacemos entonces nosotros de forma diaria, de forma semanal y de forma mensual, como tal el Balance Scorecard. De forma mensual, muchachos, todas las empresas siempre generan sus informes, sus resultados. ¿Por qué? Porque necesitamos estar midiendo cómo vamos. Si no estamos cumpliendo, entonces, bueno, gerente, estructuremos, el gerente empieza, ¿cómo vamos entonces a estructurar estrategias? Jefe de producción, jefe de comercial, ¿ustedes cómo me van a ayudar entonces a cumplir con lo que teníamos presupuestado? ¿Listo? ¿Alguien se ha sentido identificado con este tipo de situaciones? Muchachos. La profe, sí, eso funciona creo que para todas las empresas. Listo, les pregunto para ver si me están escuchando, si todavía estamos conectados. Listo, entonces cuando hablamos de 4 cuadrantes, estamos hablando de que cuando tenemos estos indicadores, recuerden que los indicadores se establecen para las áreas productivas, para las áreas financieras, para las áreas de procesos, para las áreas de gestión humana, para diferentes áreas que están involucradas dentro de una cadena de suministro de una empresa y donde necesitamos estar evaluando si ellas están o no cumpliendo el camino o si están cumpliendo ese resultado que nosotros queremos. Entonces, cuando nosotros identificamos que un indicador no está cumpliendo, entonces a esos indicadores como tal se les hace un seguimiento que se llama 4 cuadrantes. ¿Cuadrantes por qué? Porque nosotros identificamos análisis de tendencia de gráficas, cuál es la causa como tal principal de que no esté cumpliendo o cumpliendo ese indicador. Hacemos un análisis de causa raíz, que es este análisis Ishikawa, que ya lo habíamos conocido, y cuáles son esos planes de acción que nosotros tenemos, tanto para que continúe ese proceso, obteniendo esos resultados que esperamos, y si no obtenemos esos resultados, entonces, ¿cuál es el plan de acción para poder entonces corregirlo? ¿Listo? Entonces, el KPI del Box Score, entonces KPI es lo que les contaba, Key Performance Indicator, esto lo encuentran mucho en proyectos, ¿cierto? Cuando necesitamos medir como tal indicadores de cumplimiento, o en todo proceso. El Box Score es estos tableros que ya les comenté que se hacen dentro de un proceso de seguimiento de una planeación estratégica. Entonces, cada uno de estos indicadores tiene como tal un análisis de tendencias, ¿listo? Un análisis que corresponde a entender que cada uno de ellos nos ayude a justificar que estos resultados están dentro de lo que nosotros esperamos. Entonces, dentro de esos elementos claves de los 4 cuadrantes tenemos gráficas de tendencia, que esto pues lo aprendemos a hacer en estadística, y manejar Excel es muy importante, muchachos, por eso les doy una recomendación a nivel personal. Enfóquense en aprender Excel. ¿Sí? Aprender Excel es esa herramienta más valiosa que todos los profesionales podemos tener, ¿cierto? Dentro de esas habilidades que nos hacen ingenieros, que nos hacen administradores. Para mí aprender Excel ha sido como parte que me ha ayudado a impulsar todas estas metodologías, ¿listo? Entonces, se los recomiendo como parte de su formación profesional, aprendan Excel. ¿Listo? Gráficas de tendencia, gráficas de Pareto, análisis de causa raíz, que dedicamos toda una sesión a aprender cómo se hacen, ¿listo? ¿Cuál es su utilidad?
cómo se enfoca, cómo se describe correctamente un problema y las acciones, los planes de acción. ¿Listo? Entonces, dentro de una gráfica de tendencia, esto se utiliza entonces para mirar el comportamiento. ¿Listo? Hay gráficas de tendencia que son crecientes, hay gráficos de tendencia que son decrecientes, que van para arriba o que van para abajo. Dependiendo de cómo queramos nosotros que se comporten, pues obviamente ellos tienen un objetivo, ya sea un límite superior, un límite inferior, y un comportamiento real. Entonces, nosotros diariamente estamos graficando como tal los resultados y los datos en una tabla no dicen mucho, pero cuando nosotros los graficamos, obviamente el análisis visual, como lo vimos en el Andon, el análisis de estos indicadores con estas tablas nos permite tener una visión muy diferente de cómo funcionan nuestros procesos. Hay algunos indicadores en los cuales queremos que esté por encima de ese límite inferior, o cuando queremos que no sobrepase, o cuando queremos que esté por encima, ¿cierto? O cuando queremos que no sobrepase un límite, ¿listo? Porque ahí generaría una alerta. Y como tal, las tablas de datos. Entonces, lo que obtenemos con gráficos de tendencia como tal es el comportamiento. ¿El objetivo cuál sería? Que todo esto tuviera una tendencia lineal, ¿cierto? En el caso de que nosotros minimicemos las variaciones. Estos son variaciones, ¿listo? Estos son picos, estos son desviaciones. Cuando esto sufre una desviación, pues tenemos entonces inmediatamente que atender. Imagínense que este fuera el resultado de ventas y las ventas van para abajo, ¿no? Las ventas tienen que ir para arriba. Entonces, ¿cómo logramos otra vez que ese indicador se ponga en el comportamiento que nosotros queremos o esperamos? ¿Listo? Entonces, como habíamos hablado de estas tendencias, miren, cuando se empieza a salir de especificación, inmediatamente tenemos que entrar a hacer una acción que corrija este comportamiento. ¿Qué es lo que le falta a este comportamiento de este proceso para que vuelva otra vez y empiece a dar datos en lo que nosotros esperamos o en el desempeño que nosotros esperamos tener ese resultado, ya sean ventas, ya sean quejas, porque las quejas de los clientes también son parte de un sistema de calidad. Es como la relación entre la empresa y el cliente, ¿sí? Y es muy importante porque ustedes saben que el cliente es parte fundamental de que toda una empresa funcione, porque por él es que entran los primeros flujos de dinero a una organización. Acciones correctivas, que son las que se realizan para que se corrijan como tal, como su nombre lo diga, esas actividades que están desviando nuestros resultados, de como esperamos nosotros que se comporten. Acciones preventivas, lo que evita la ocurrencia de ciertas situaciones que sabemos que van a disparar como tal ese indicador de forma negativa. Acciones de mejora, cuando hacemos las cosas, pero las podemos hacer muchísimo mejor y vamos a poder entonces encontrar resultados o vamos a poder obtener resultados mejores o que superen como tal ese desempeño esperado. Bueno, esto entonces es el comportamiento, esto es una gráfica de tendencia. Entonces, como les digo, los datos en una tabla no dicen nada, pero cuando nosotros los graficamos nos permiten tener una perspectiva de los procesos. Este análisis de 4 cuadrantes, entonces lo podemos como tal correlacionar con un análisis de gráfico de Pareto. Este análisis de Pareto es lo que se conoce como el 80-20. Dice que el 80% de mis problemas pertenecen al 20% de esas situaciones, ¿sí? Hay empresas en las cuales el 80% de las ventas solo pertenece a un 20% de los clientes, o sea que ese 20% de clientes es a los cuales yo tengo que esforzarme porque son los que están generando casi el 80% de mis ingresos mensuales. Entonces, ese tipo de análisis se permite obtener, ¿cierto? Se obtiene con gráfico de Pareto. Entonces, el gráfico de Pareto está constituido por un gráfico de barras. Miren que este gráfico de barras es descendente, donde este es el que me especifica la causa principal, el cliente principal. Como tal, esto se relaciona para encontrar, para hacer análisis de causas raíz. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuál es la causa de pérdida de tiempo en un proceso? ¿Qué es lo que hace que yo pare las operaciones en mi proceso? Entonces empiezo a identificar cuál es la causa principal por la cual yo paro las operaciones dentro de un proceso productivo. Entonces, a este proceso, el que genera una mayor frecuencia de paros, el que genera los mayores paros, es al cual yo tengo que enfocar mi atención. Entonces, miren cómo estas herramientas nos ayudan a enfocarnos, no a encontrar soluciones a todo, sino a enfocarnos
enfocarnos en qué es lo que nosotros debemos de atender para poder solucionar problemas que permitan obtener resultados esperados. ¿Listo? Entonces, es una gráfica lineal, por así decirlo, que genera pues una curva y una gráfica de barras. ¿Cómo se lee? Entonces, con este eje cruzamos aquí a donde llegue el 20%, ¿sí? Este 20%, este 80%, ¿cierto? Me va a referir al 20% de mis problemas. Entonces, donde cruce esta gráfica aquí, siguiendo lineal al 80%, ¿cierto? En esta curva, y yo baje, quiere decir que aquí se establece el 20% de las causas que generan este 80% de los resultados. Entonces, esto es lo que se conoce como el análisis 80-20 o el análisis de Pareto. ¿Alguien lo había trabajado en algún momento, en alguna materia, lo ha aplicado en parte de su trabajo? Yo lo apliqué en estadística, en la materia como tal. Entonces, este tipo de herramientas estadísticas se implementan para encontrar causa raíz. Como les digo, hay que aprender Excel, ¿listo? Entonces, ¿cómo se grafica, cómo se hace un análisis de Pareto? Diferentes causas, diferentes clientes, diferentes ítems, en los cuales tengan una frecuencia de relación o de presencia dentro de un proceso, las contamos y las organizamos de forma descendente. Hacemos una suma, un acumulado. Esto debe de llevar a este 100% de frecuencias, ¿listo? Y aquí empezamos a generar el porcentaje. ¿Cuánto es esta causa de este total? Entonces equivale al 53%. ¿Cuánto vale este 78 dentro de este 371 total de causas? Nos da el 21%, ¿listo? Entonces, con esto es que nosotros podemos obtener esta gráfica. Entonces, mire que son acumulados de frecuencias y porcentajes. Con esto es que con esos datos de frecuencia, de lo que más genera, esto también pueden ser, por ejemplo, ventas, y esto pueden ser clientes. Entonces, el cliente que más ingresos genere, pues va a ser el que genere el mayor porcentaje como tal de estas gráficas, de estas barras. ¿Listo? Bueno. Esto lo vemos como tal este tipo de herramientas se desarrollan más que todo en análisis estadístico, ¿listo? Por eso se involucran dentro de la materia de estadística. Análisis de causa-efecto, que es el análisis de Ishikawa, el diagrama de pescado, que como ya lo habíamos visto, se enfoca como tal en encontrar la causa raíz del problema, ¿listo? Con metodologías como la 5M, que es máquinas, medio ambiente, las metodologías o los procesos que nos pueden llevar a encontrar la causa potencial de un problema. ¿Listo? Entonces, esta espina de pescado se realiza también por lluvia de ideas, donde nos permite identificar cuáles son esas entradas, ¿cierto? Que son controlables y esos ruidos que pueden hacer que no se cumpla a cabalidad un proceso y que esté generando una desviación y sea una posible causa de este problema. ¿Listo? Entonces, es una metodología diseñada por el señor Karou Ishikawa, por eso que lleva su nombre como metodología Ishikawa. Cuando nos hablen de esto, ya sabemos que es un análisis de diagrama de pescado y con este se puede identificar causa raíz de problemas. ¿Listo? Entonces, este diagrama de pescado hace parte de esos 4 cuadrantes. Este se aplica también con los 5 porqués, entonces, que es la metodología que acompaña a ese análisis de causa-efecto. Entonces, yo encuentro como tal que la causa principal de un problema está relacionada con la falta de mantenimiento y me hago preguntas de 5 porqués. ¿Por qué fallan los equipos? Entonces, encuentro un porqué. Porque se sobrecalientan. ¿Y por qué se sobrecalientan? Porque les falta limpieza y lubricación. Bueno, ¿y por qué les falta limpieza y lubricación? No, porque no hay personal entrenado ni disponible para esa actividad. Bueno, ¿y por qué no hay personal? No, porque no hay un programa definido de mantenimiento. Entonces, posiblemente cuando yo llegue al tercer porqué, ya he resuelto como tal la causa raíz del problema. Entonces, tengo que definir un programa de mantenimiento, un programa de capacitación que entrene al personal, ¿cierto? Y que ese personal esté pendiente de la limpieza y lubricación de mis equipos para que no se sobrecalienten y no me fallen. Entonces, sí ve que es como la forma adecuada de encontrar solución a los problemas. ¿Listo? Son metodologías que nos ayudan a esto.
Cuando nosotros hablamos entonces de definir proyectos, lo que establecemos es una metodología para identificar cuál es esa situación actual de los proyectos, identificando los antecedentes, cuál es esa situación actual, por qué se va a generar un proyecto de mejora, ¿cierto? ¿Por qué vamos a trabajar un proyecto de lo que se está hablando, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de esa situación? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr o qué estamos obteniendo ahorita, pero lo cual nosotros tengamos que implementar un proyecto que genere mejores resultados? ¿Qué análisis hacemos actualmente para poder identificar que verdaderamente el proyecto sí va a ser viable? ¿Listo? Eso lo hacemos entonces en esta primera situación. Ya pasamos a esta situación futura, donde vamos a identificar las recomendaciones para poder lograr ese proyecto, donde hacemos un plan de acción por medio de diagramas de Gantt, que ustedes también ya lo han usado, y estos diagramas de Gantt se utilizan muchísimo en el área de proyectos, y con lo cual se hace seguimiento. Miren que a todas las metodologías hay que hacerle seguimiento. Con el seguimiento evaluamos si los resultados, si los resultados obtenidos están dentro de esos resultados que esperamos, ¿listo? Si no, empezamos entonces ciclos de mejora continua. Ustedes, son las 7:37. Ustedes deciden si continuamos o si nos damos un receso de 5 minutos. Continuemos, profe, para que nos vayamos un poco más temprano. ¿Los otros compañeros también están de acuerdo? Yo sí, profe. Listo, continuamos entonces. Ok. Continuamos, ¿listo? Ok. Sí, Listo. profe, continuemos. Listo. Entonces, dentro de un primer plano, entonces identificamos cuál es la situación actual del proyecto, qué es lo que estamos obteniendo y qué es lo que queremos lograr. ¿Listo? Entonces, en eso es lo que se enfoca como tal el análisis A3 para gestionar proyectos. Encontrar entonces los antecedentes de esa idea, ¿listo? Y eso ustedes también lo implementan cuando, en caso de que alguien quiera realizar tesis de grado, ¿listo? En algunas universidades se utilizan las tesis donde se tiene que presentar como tal un anteproyecto de grado, donde hagan planes sociales, donde, dentro de las mismas empresas, en el área política, obviamente la presentación de proyectos, ¿cierto? Bien estructurados es lo que hace que se aprueben y se genere o se asigne como tal los recursos a los proyectos. Si los proyectos no tienen un buen soporte, pues obviamente no va a haber aprobación por parte de una gerencia y no va a haber asignación de recursos para que nosotros podamos gestionar esto. ¿Alguien ha estado como en ese proceso de tener que presentar un proyecto para que le asignen recursos, de estructurar proyectos para autorización de recursos? Profe, yo no. Ok, listo. Entonces, en algún momento, cuando se enfrenten a este tipo de situaciones, obviamente hay un proceso de formación, pero se basa principalmente en eso, en dar soporte a un proyecto que implica recursos que para obtener mejores resultados en los que estamos esperando en este momento. Se generan entonces los antecedentes, ¿cierto? La situación actual, donde estamos y a qué queremos llegar, el alcance, la línea base de los objetivos. Cuando hablamos de línea base, estamos hablando entonces de cuáles son los resultados que estamos obteniendo. Por ejemplo, en un proyecto ambiental, cuáles son esas variables ambientales que queremos mejorar, ¿cierto? Por ejemplo, estamos generando vertimientos con alto contenido de DQO, de DBO, de estas variables que impactan la vida de los ríos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros implementar un proyecto? Pero para eso tenemos que saber que en este momento no estamos cumpliendo, ¿listo? Entonces, ¿cuáles son esos resultados que estamos midiendo en este momento? ¿Cuál es esa línea base, o sea, esos resultados en los cuales el comportamiento de ese proceso se está dando? Y el objetivo, ¿a dónde queremos llegar con la implementación de estos proyectos? Entonces, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué tenemos que estructurar entonces para poder llegar a un buen resultado que esté dentro de un límite de control aceptable, tanto para la empresa como para una normatividad legal, ¿cierto? Porque ustedes saben que por temas ambientales pueden cerrarnos una empresa o ponernos una multa de alto costo.
¿Cuáles van a ser entonces los beneficios económicos, cierto, de generar todo ese proyecto? Entonces, miren que un proyecto debe estar muy bien estructurado, muy bien soportado para que pueda llegar a ser aprobado y ejecutado, ¿listo? ¿Cuál es el análisis de causa raíz? ¿Cierto? ¿Cuál vamos a encontrar? Vamos a encontrar entonces por medio de estas herramientas la causa raíz para poder identificar a qué tenemos entonces como tal que atender para poder solucionar el problema. Ese es el enfoque como tal de los proyectos. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones y cuál va a ser el plan de trabajo? ¿Para qué? Para poder obtener entonces como tal los resultados que esperamos al ejecutar estos proyectos. Cuando, en un proyecto lo más importante es poder cumplir con el tiempo estipulado, lograr cumplir con esos recursos, ¿listo? Y lograr el objetivo principal para el que fue creado el proyecto. Entonces, dentro de los proyectos se utiliza algo que se llama gráficos de Gantt. Gantt es un señor, ¿cierto? El señor Henry Gantt, Henry L. Gantt es un señor que se inventó este tipo de procesos para lograr llevar la medición de las actividades dentro de un tiempo determinado, y este se aplica a los procesos, ¿cierto? O sea, Gantt lleva el nombre de la persona, ¿cierto? Que se inventó la metodología. El gráfico de Gantt es una herramienta que permite mostrar gráficamente la planificación de las tareas necesarias para realizar un proyecto. ¿Listo? ¿Cómo lo podemos implementar? Entonces, este tipo de metodologías me permite programar actividades y tareas, vigilar el cumplimiento de un proyecto en un tiempo establecido, determinar el avance en cualquier momento, asignar responsabilidades de cada ejecución, ¿sí? Los que quieran especializarse en tema de proyectos, los que quieran hacer un estudio de posgrado en proyectos, se van a dar cuenta que los diagramas de Gantt son muy importantes para lograr entonces el cumplir con los objetivos, para lograr entonces controlar el cumplimiento de esas actividades esas actividades asignadas que cuando se van realizando, pues nos permiten lograr, ¿cierto?, el cumplimiento de todo el proyecto. Entonces, esto es lo que llamamos como tal un gráfico de Gantt. Entonces, aquí en este eje vamos a tener las actividades que constituyen el proyecto, la duración de cada una de esas actividades, que puede ser en días, en meses, dependiendo pues del proyecto. Esto se utiliza tanto el sector privado como el sector público. En todo tipo de proyectos nosotros siempre implementamos gráficos de Gantt. Tiene un inicio y un fin. ¿Por qué? Porque obviamente para esto hay un plan y los planes deben de seguirse y la gente debe gestionar y trabajar en pro del cumplimiento de estos tiempos. ¿Por qué? Porque alargar los tiempos de un proyecto genera recursos, implica tener que invertir o que gastar más dinero, ¿listo? Por ejemplo, si no cumplimos a cabalidad el proyecto de construcción de un edificio, pues obviamente vamos a tener que generar más recursos o asignar más recursos. ¿Para qué? Para pagarle a los empleados, para la maquinaria, y estas maquinarias por lo general se alquilan por horas, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, no se descarga un barco a tiempo, pues obviamente este barco me está cobrando a mí por las horas que esté parado. Entonces, miren cómo no cumplir con los tiempos estipulados me genera dentro de mis proyectos o dentro de mi empresa, pues un gasto mayor de recursos que de pronto no estaban contemplados inicialmente en un proyecto. Entonces tenemos que controlar los tiempos de cada una de las actividades que se estipulen para poder cerrar como tal el proyecto y cumplir a cabalidad cada una de las actividades. Listo. En esta parte estipulamos entonces el número de semanas, de meses, ¿cierto? En donde hayamos establecido en la unidad en la que hayamos establecido la duración, y esto es lo que conocemos como tal un diagrama de Gantt. ¿Listo? Este diagrama de Gantt me va a permitir entonces a mí identificar que en la semana 1 y 2 yo voy a tener definido el proyecto y desarrollo de la carta del proyecto. ¿Listo? Al mismo tiempo voy a estar desarrollando los métricos y la formación de mi equipo y la aprobación del proyecto. Iniciando la aprobación o finalizando la aprobación del proyecto, inicio la semana 3. En la semana 3 me dice que yo tengo que estar realizando
todos los procesos de medición. En esta misma semana yo voy a tener que estar describiendo mis procesos, midiendo el desempeño. Entonces miren cómo se lee un diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt me va a estar entonces llevando por una serie de actividades, ¿cierto? ¿Y cómo se hace esto? Pues se contrapone el real. Esto es lo proyectado, pero lo real puede que nosotros esta actividad la debamos de realizar en la semana 2 y vayamos en la semana 4 y todavía no lo hemos cerrado. Entonces ahí empezamos nosotros a evaluar que no estamos cumpliendo los proyectos. ¿Listo? Entonces esta es una de esas herramientas que nos permite llevar un control del tiempo y obviamente recuerden que el tiempo está acompañado por recursos dentro de un proyecto. ¿Listo? Eso es lo que nosotros utilizamos como tal para definir dentro de esta metodología todo lo que son las variables, los indicadores, algo que cuando nosotros tenemos bien definido nos permite entonces lograr los objetivos. Luego de que definamos todas las métricas, todos los indicadores, pues vamos como tal entonces a la medición. En la medición es muy importante entonces la recolección de datos, ¿listo? Si nosotros estamos haciendo mal la medición de un proceso de, no sé, el patronaje, ¿cierto? De unas camisas, como se hace en un proceso textil, y si nosotros tenemos unos metros con las que están haciendo esa medición de centímetros, ¿cierto? Las señoras que saben de costura, los señores que saben de costura, y ese metro no tiene una calibración, pues obviamente el patronaje de este tipo de prendas pues va a estar errada, ¿cierto? Por lo tanto, la talla 6 no le va a servir a las personas de contextura de talla 6 y eso va a hacer que de pronto cuando nosotros finalicemos una producción, ¿cierto? De prendas, pues estas prendas tengan una falla de calidad en el tallaje. Entonces, miren cómo la medición, ¿cierto? La forma en la que nosotros identificamos la medición y la recolección de los datos o el control, ¿cierto? De esta medición, pues nos lleva a obtener resultados o procesos que vayan a cumplir con la satisfacción de los clientes. Entonces, mire, algo tan pequeño como es una medición, ¿cierto? Nos puede llevar a incumplir el requerimiento de un cliente. ¿Listo? Entonces, la recolección de los datos, dentro de la teoría decimos que la calidad de un proyecto depende de la calidad de los datos, ¿sí? Si nosotros tenemos datos que no son confiables, obviamente vamos a obtener resultados con los cuales pues va a ser difícil que pues, si establecemos una decisión, pues vayamos a esa decisión vaya a ir en el mismo camino que los objetivos, ¿listo? Entonces tenemos que asegurar que la información, que los datos que nosotros tenemos sean confiables. Muchas veces nos basamos en datos históricos, eso es muy importante, pero tenemos que estructurar si esa metodología con la que se tomaron esos datos, si estaba bien hecha, porque si no, estamos entonces tomando decisiones con un histórico que no es confiable, ¿listo? Y pues de ahí parte todo la cadena de errores. Obtener datos, pues es la base para las decisiones de la metodología de Lean Manufacturing Six Sigma. Recuerden que si nosotros vamos a disminuir la variabilidad y resulta que esa variabilidad se da por una mala medición, pues estamos teniendo entonces como tal una serie de errores que no nos van a permitir medir adecuadamente un proceso. La recolección de datos debe de ser tan clara y simple como sea posible con el fin de evitar más errores. ¿Cuáles son esas fuentes de datos que nosotros podemos tener dentro de los procesos, dentro de los proyectos? Pues dentro de una empresa o dentro de un proceso productivo, nosotros tenemos entonces fuentes de flujos de información, pero también tenemos fuentes de datos de flujo de materiales, ¿listo? Así como lo vamos a ver en gestión de la cadena de producción, interviene como tal información que son los requerimientos, los reportes de venta, los pronósticos de los clientes, pero también hay un flujo de materiales como inventarios, movimientos de producto en proceso, producto terminado. Entonces, miren que es mucha información en la cual tenemos que asegurar que sea confiable, que se esté midiendo de una forma confiable para tomar decisiones que verdaderamente impacten y puedan corregirse y obtener mejores resultados en caso de que se esté presentando alguna falla, ¿listo? Nosotros podemos tomar datos por medio de hojas de estudio o formatos como los exige la norma ISO 9001, ¿listo? La norma ISO 9001 exige que nosotros tengamos como tal formatos
Esos formatos se deben volver registros. ¿Cómo se vuelve un formato registro? Pues el formato simplemente es la hoja en blanco que tiene ciertos ítems y cuando nosotros lo diligenciamos, cuando cada persona de cada proceso diligencia la información de control, la información de seguimiento, pues esto ya se vuelve un registro. Y estos registros nos dan soporte para hacer entonces análisis histórico o trazabilidad dentro de un proceso de calidad. Si yo tuve una falla y quiero identificar cuál fue la materia prima que intervino, pues inmediatamente me voy a esos registros, hago la trazabilidad y puedo hacer todo el análisis de la cadena hasta encontrar dónde fue que se sucedió la falla o dónde fue que el control no se hizo adecuadamente. La recolección de los datos. Recomendaciones para la recolección de los datos. Pues evaluemos de dónde, cuáles son las fuentes de esa información histórica que tenemos, como les comentaba. Hay que ir a algo que se llama Gemba. Gemba dentro de la Lean Manufacturing es donde está el problema, ¿listo? Nosotros no podemos solucionar problemas desde nuestro escritorio sin ir a la planta y conocer dónde es, cuál es la máquina que no está funcionando, cuál es el servicio que no está funcionando, en un servicio médico, cuál es el problema donde no atienden a los usuarios a tiempo. Entonces nosotros no podemos solucionar problemas si no visitamos el lugar donde ocurren los hechos, que son Gemba, ¿cierto? Eso es lo que llaman dentro de la metodología Lean Six Sigma, el lugar donde suceden como tal los eventos de no conformidad o donde suceden los problemas se llama Gemba, ¿listo? Entonces tenemos que conocer los procesos, hacer recorridos, evaluar que estas mediciones a través de toda la cadena sean confiables y se estén realizando de una forma adecuada. ¿Listo? Dentro de este proceso de medir, tenemos entonces algo que se llama el OEE, Overall Equipment Effectiveness. Esto está enfocado más que todo para los equipos, la disponibilidad de los equipos. Resulta que las fallas en calidad la pueden generar también mis equipos. Por lo tanto, yo a mis equipos les identifico disponibilidad, eficiencia y calidad. Yo necesito que si yo tengo una estructura de equipos que están operando, en los cuales yo tengo gente manipulando cada una de estas máquinas deben de estar 100% disponibles, ¿cierto? No 100% operando, sino 100% disponibles para lo que yo las estoy ubicando en los procesos, ¿cierto? Yo invierto en una máquina, pues yo espero que esa máquina esté disponible en el momento en que mi proceso lo requiere. Que funcione con eficiencia, pues yo necesito que esa máquina, aparte de que esté disponible cuando el proceso lo requiera, tenga la eficiencia de que si mi proceso está funcionando al 70%, estas máquinas también estén funcionando al 70%, y no que de pronto una tenga una menor capacidad y me pueda generar un cuello de botella o me afecte el flujo continuo de mis procesos, y que genere como tal resultados con calidad, que si está disponible y que si tiene eficiencia, no me vaya a fallar, ¿cierto? Por el proceso de transformación generando una falla en esa máquina y me pueda generar procesos de calidad. Entonces, yo a mis equipos o a mis procesos les puedo medir el OEE, que es entonces la medición de la disponibilidad, la eficiencia y la calidad con la que están operando los equipos. Yo puedo tener entonces dentro de un proceso, de un producto o servicio, fallas por paros de las máquinas, paros de las operaciones. Por ejemplo, el sábado me pasó que fui a la vivienda y toda la gente estaba afuera esperando. ¿Por qué? Porque se dañó el sistema. Entonces, miren cómo tener alguna de esas herramientas con las cuales las empresas brindan los productos o servicios, cuando la falla de ese sistema, ¿cierto? Que es la base principal para el servicio al cliente en un banco, puede afectar la operación o el flujo continuo del servicio. ¿Listo? Entonces, miren cómo tener un sistema operando constantemente dentro del tiempo en el que yo requiero y que esté generando procesos con calidad, pues ayuda a que mi proceso tenga un flujo continuo. ¿Listo? Entonces yo puedo tener paros de equipos o paros o fallas dentro de
pérdidas de tiempo dentro de mis procesos por paros o por fallas de estos equipos o de estos sistemas o, bueno, lo que intervenga dentro del proceso que yo estoy administrando. Paros porque por preparación, porque si yo tengo una máquina haciendo camisas y tengo que cambiar la configuración para que genere camisetas, pues me demoro mucho haciendo ese preparación de esa máquina. Entonces, ¿cómo puedo yo agilizar esos procesos? Paros menores por se fue la energía, listo, y eso me puede generar un paro en la operación. Reducción de velocidad, ¿cierto? Que de pronto los sistemas del computador estén desactualizados y esto genere que sean lentos al momento de emplearlo para alguna actividad. Una máquina que de pronto tenga un desgaste en la cadena y entonces esté trabajando más lento. Entonces esas son las pequeñas cosas dentro de esos equipos o herramientas que intervienen en mi proceso que ayudan a que yo pueda obtener resultados con calidad. ¿Listo? Rechazos o retrabajos. Cuando las máquinas de pronto no están operando, una ensacadora en la cual yo tengo entonces que hacer la costura como tal de los sacos y esta costura pues quede bien hecha. Entonces esos rechazos pues obviamente van a ser empaque, ¿cierto? En un proceso digamos de empaque de harina, ¿cierto? Yo lleno los sacos de harina y luego tengo que pasar por un proceso de costura de esos sacos. Entonces, si esas máquinas están fallando en ese proceso de costura, pues yo voy a tener rechazo tanto de ese producto como de ese empaque en el cual yo ya había invertido un dinero y pues esto no cumple con la calidad. Entonces, obviamente eso va a generar costos dentro de no conformidad dentro de mi proceso. ¿Listo? Entonces, como la medición de la disponibilidad, eficiencia y calidad me ayudan como tal a medir la eficiencia total de mis equipos que impactan en los procesos. Entonces, miren, es conocer primero que todo mis procesos, ¿cierto? Conocer cómo funcionan, conocer los equipos que intervienen en ellos. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar dónde es que está la causa raíz de mis problemas, cuál es el cuello de botella. Entonces, dentro de los procesos, nosotros debemos de estar midiendo tiempos y movimientos, listo, para identificar de ese tiempo perdido cuánto yo no estoy produciendo, cuánto yo tengo planeado y cuánto estoy operando. Esto se utiliza mucho en las fábricas de producción, listo, en las fábricas de servicios. Como les comentaba, no simplemente esto no solamente se emplea para procesos productivos, esto se emplea en hospitales, esto se emplea en institutos educativos, ¿sí? Donde también necesitamos entregar procesos académicos con calidad, porque los tenemos a ustedes para formarnos, para formarlos, para que ustedes se enfrenten a un mundo laboral en el que tengan todas esas herramientas que puedan poner en práctica para solucionar los procesos o problemas que de pronto ustedes se enfrenten en su campo laboral. Luego de que nosotros identificamos los problemas, conocemos los procesos, hacemos entonces como tal un levantamiento de estos procesos. Nosotros, hay veces con el tema de teoría de las restricciones o Lean Manufacturing, nosotros queremos entonces conocer nuestros procesos y queremos hacer mejoras en todos los procesos. Y eso es un error muy común dentro de las organizaciones. Eso es lo que se llama el popcorn Kaizen, ¿sí? Que queremos hacer mejoras en donde caiga, así como en las crispetas. Están explotando y cayendo constantemente en cualquier parte. Así queremos nosotros ejecutar mejoras dentro de las empresas y resulta que esto es una equivocación muy grande. Yo tengo que conocer cuál es ese cuello de botella para poder entrar a solucionarlo, para poder reunirme con mi equipo financiero, con mi equipo de calidad, con mi equipo comercial, con mi equipo de compras, para que entre todos podamos gestionar estrategias que ayuden a solucionar determinado problema dentro de esa cadena de suministro, ¿sí? Identificar cuál es esa área y que todas las áreas trabajen en pro de ayudarle a que esa restricción desaparezca de mi proceso. ¿Para qué? Para poder tener un flujo continuo de información, de materiales, de productos. Entonces, es importante. Vamos a pasar acá. Dentro de la filosofía Lean, entonces yo qué tengo un estado actual, tengo problemas, esos problemas debo de identificarlos y de resolverlos. Esto es una línea de tiempo, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que hacer es encontrar esa metodología que me va a ayudar a disminuir los tiempos perdidos,
a disminuir los paros, a disminuir las desviaciones, ¿listo? Conocer también mis procesos, que yo pueda identificar y saber a dónde es que tengo que ir, cuál es ese Gemba en el que yo tengo que hacer el análisis para encontrar la causa raíz de ese problema e ir inmediatamente y atacar el problema. ¿Listo? ¿Para qué? Para que en un estado futuro mis resultados pues generen valor. Generar valor, ¿qué quiere decir? Que ese cliente va a percibir como tal todo ese proceso, esas cualidades de ese producto o servicio y va a tener continuidad en su compra y va a ser fiel como tal a ese producto o ese servicio. Cuando de pronto estamos enfrentados a un producto o un servicio que no satisface nuestras necesidades, inmediatamente lo que hacemos es cambiar la marca o cambiar la empresa, listo. Identificar y eliminar las actividades que consideramos desperdicios. Recuerden que como desperdicios no solo son materiales, también es tiempo, y el tiempo dentro de una empresa vale muchísimo dinero. Asegurar el flujo óptimo de todo el proceso. Acuérdense que recuerden que yo necesito dentro de un proceso, de un producto o servicio, que el flujo sea constante, que yo esté prestando un servicio o vendiendo el producto y al mismo tiempo esté recibiendo el dinero de los clientes. Listo, que ese flujo sea continuo dentro de un producto o dentro de un servicio. Enfocado en la creación de valor para los clientes. Si yo creo valor para los clientes, obviamente voy a asegurar que voy a estar vendiendo muchísimo más en un futuro de lo que voy a estar de lo que estoy generando hoy o de lo que estoy ganando hoy. Como les decía, esto no solo se emplea para procesos productivos, esto también se utiliza ¿para qué? Para servicios, para procesos de compras, para procesos de empresas de diseño, para procesos de venta, mercadotecnia, para hospitales, para entidades de salud. Todas estas herramientas de mejora continua yo las implemento para cualquier área, para cualquier institución, para cualquier sector. ¿Listo? Todas son sujetas a una mejora continua. ¿Por qué? Porque yo siempre dependo de un cliente, de un usuario, de alguien que se beneficie de ese producto o servicio para que mi empresa pueda mantenerse. Entonces, cuando nosotros hablamos de mapas de valor, que es lo que se relaciona a conocer los procesos, hablo de algo que se llama Value Stream Map, que son los valores, mapas de valor actual. ¿Y qué es? Es una representación gráfica de mis procesos, desde el upstream, que es el río arriba, desde todas las actividades que son aguas arriba, como se conoce aquí, pues, o sea, en nuestras empresas, conocer los procesos aguas arriba y aguas abajo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo conozco cada uno de esos procesos unitarios que intervienen dentro de ese flujo, dentro de ese proceso productivo. Entonces, por eso dice que debe de fluir la información y los materiales a través de máquinas, de los operadores, como un río, ve como el agua en un río. Listo, no puede haber como ninguna interrupción, nada que me acumule, ni que me haga perder tiempo, ni que me haga generar sobrecargas ni desperdicios. ¿Por qué? Porque eso afecta a mi productividad. Entonces, los mapas de valor actual lo que me permiten como tal es identificar el estado actual de mis procesos para identificar dónde quiero llegar, ¿listo? ¿Qué proyectos tengo que generar para lograr optimizar como tal esos procesos de productos o servicios? Entonces, establecemos todo lo que es la cadena de suministro, desde los proveedores, porque como cuando ustedes estudien, cuando entren en la materia de sistemas de gestión de calidad, se van a dar cuenta de que esto está muy involucrado con las partes interesadas. Y cuando hablamos de partes interesadas en un proceso de calidad, estamos hablando no solo de los clientes, porque los clientes no son los únicos que intervienen en un proceso. También esas partes interesadas son los dueños, la sociedad como tal que se beneficia de esos productos o servicios, los mismos colaboradores, los empleados, los accionistas, los proveedores, porque recuerden que esto tiene que ser una relación gana-gana, ¿listo? Cada uno tiene unas responsabilidades en las que tiene que cumplir para que todo este proyecto o toda esta cadena fluya, ¿listo? Entonces, los mapas de valor actual es conocer cuáles son cada una de esas etapas, ¿listo? Conocer cuáles son esos equipos, cuáles son esos procedimientos o esos puntos críticos que pueden generar, que pueden desviarse y me pueden afectar entonces como tal mi proceso.
Hagamos un ejemplo, compotas para niños, ¿listo? Esas compotas pasan por un proceso de detección de metales. ¿Por qué? Porque como se producen en equipos que son metálicos, de pronto el roce puede generar limalla o ese polvo como metálico. Entonces lo que hacen es generar procesos de imanes que atraen todas esas partículas metálicas que puedan tener esas compotas. Si de pronto se va la luz y ese campo magnético deja de funcionar, pues va a pasar toda la compota con partículas metálicas. Y obviamente estos productos van a ser van para un mercado infantil, ¿cierto? Si estas partículas metálicas sobrepasan como tal ciertos niveles, pues van a causar un efecto negativo dentro de las personas que lo consuman, en este caso los niños. Entonces miren cómo esos puntos son críticos y requieren un control, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nunca se vayan a desviar. Entonces, si yo conozco todo mi proceso, puedo estar pendiente, ¿cierto? Puedo controlar, puedo hacer énfasis en esos puntos que puedan generarme una desviación en los resultados finales de mi proceso. Identificar esto ya al final, pues obviamente vale muchísimo dinero porque ese producto no puede ser vendido y tiene que ser descartado. Entonces perdimos el tiempo, perdimos la máquina, perdimos toda la materia prima, todo el dinero que invertimos para producir algo que no se puede vender. Entonces miren cómo conocer el proceso y controlar e identificar los cuellos de botella, los puntos críticos son importantes para poder obtener procesos de calidad. Entonces, alguien de pronto tenía contemplado que las máquinas son importantes para un proceso de calidad. Cuéntenme, por favor. ¿No? ¿Ninguno? Se me durmieron, muchachos. No, profe, yo pienso que uno más que las máquinas, uno dice que es el hombre que es el que realiza todo ese tipo de labores de revisión, de esa constante supervisión y control para poder que todos los productos tengan la calidad esperada. Uno nunca se imagina que una máquina pueda lograr o sea tan importante en ese proceso de calidad. Uh-huh. Sí, de pronto cuando hablamos de calidad estamos como tal muy cerrado a una norma y no vemos que dentro de, cuando no estamos involucrados en esos procesos, pues desconocemos todo el despliegue de las actividades que debemos de realizar en una empresa para poder cumplir como tal con la calidad. Pensamos que lograr la calidad es algo demasiado fácil, ¿no? Lograr la calidad dentro de un proceso requiere el compromiso de todos los colaboradores de una organización. Entonces, ¿para qué Value Stream Map? ¿Para qué tenemos entonces como tal mapas de valor actual? Estos mapas de valor actual los tenemos entonces para reducir tiempos. Entonces, miren esta primera etapa donde tenemos entonces un tiempo. Estos son los tiempos de operación, estos verdes, y estos rojos son los tiempos perdidos, ¿sí? Los que no agregan valor como tal. Entonces, con un análisis de cadena de valor, lo que estamos haciendo es reducir estos tiempos que no agregan valor. ¿Para qué? Para poder disminuirlos y poder entonces estar enfocados verdaderamente en esas actividades que generan valor. Las actividades que generan valor son las actividades por las cuales atribuimos a los productos o servicios esas características por las cuales el cliente va a pagar. Si de pronto el cliente no lo identifica, pues no va a ser una actividad que genere valor, ¿listo? Porque igual si la hacemos o no, el cliente no va a notar la diferencia y no va a pagar por eso. Entonces, disminuyamos entonces como tal esos tiempos que no generen valor, ¿listo? Y enfoquémonos en esas actividades y en esos procesos que generen valor para potencializarlos y volverlos en ingresos para la organización. Están enfocados, pero están enfocados verdaderamente, es tener un proceso de pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es lo que les digo, es tener entonces esa visión global de los procesos. Cuando hablamos de pensamiento sistémico es que tenemos la visión del todo de la empresa, ¿cierto? No estamos solo enfocados en un área, sino que estamos pensando en todo, o sea que nuestros esfuerzos tienen que ser enfocados como tal en ese punto que requiere la atención. ¿Listo? No podemos entonces ponernos a hacer mejoras en
cada área, porque no todas las áreas requieren con urgencia como tal esa atención. Hay unos puntos de nuestra organización que requieren como tal ser atendidos, ¿cierto? Que son los puntos o las áreas que nos están generando como tal esa desviación del proceso. ¿Listo? Esto es un diagrama espagueti. ¿Qué logramos con el diagrama espagueti? Conocer entonces cómo es el flujo de nuestros procesos, de nuestra información, de nuestros productos a través de cada una de las etapas de nuestro proceso. Con esto entonces, ¿qué identificamos? Transportes innecesarios, movimientos innecesarios. Recuerden que debemos de disminuir todo lo que son actividades que no generen valor. ¿Por qué? Porque esto nos va a costar y el cliente no va a pagar por esto. Entonces debemos de optimizar como tal los tiempos, porque el tiempo requiere recursos y obviamente si no hacemos un uso correcto de los recursos, o sea, del dinero que tenemos para la operación, pues va a aumentar los costos y esto no se va a ver representado en más ventas. Entonces tenemos que optimizar como tal esos procesos. Esto es como estructuramos como tal un diagrama espagueti, ¿listo? Entonces, identificamos cada una de las áreas del proceso e identificamos entonces el movimiento que tienen que hacer las personas o los materiales para poder llegar como tal a ese punto final en el que va a ser despachado hacia un cliente. Entonces, esto es lo que llamamos un diagrama espagueti. Para eso, tenemos que conocer muy bien nuestros procesos, identificar cuáles son cuáles son las actividades que generan valor y cuáles son esas actividades que no generan valor. Y lo que hacemos es minimizar esos tiempos de esas actividades que no generan valor. Obviamente, en algunos casos son necesarias para el proceso, pero pues debemos de minimizarlas como tal para disminuir el efecto de que de pronto puedan gastarse los recursos que debemos invertir como tal en esas actividades que verdaderamente generan valor. ¿Listo? Identificar entonces cada una de las actividades de nuestros procesos nos permite a nosotros realizar las acciones de mejora en el punto que verdaderamente lo requiere. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de un flujo continuo, estamos hablando de cómo nosotros disminuimos los desperdicios, las sobrecargas y la variabilidad, que son esos enemigos principales ¿de quién? De la productividad. Para eso, entonces, hacemos lo que es un balance de flujo. ¿Qué es ese balance de flujo? Lo que les comentaba ahorita. Si todos mis equipos están funcionando a una velocidad, ¿cierto? Cada uno tiene una capacidad diferente, pero yo tengo un límite de tiempo. Si hay alguna de esas máquinas que sobrepasa ese límite de tiempo, pues va a afectar como tal el flujo de mis operaciones siguientes o anteriores. ¿Listo? Entonces, ¿cómo logro esto? Realizar un balance. Cuando yo conozco mis procesos, conozco cuánto tiempo gasta cada una de las actividades, cuánto personal requiere, ¿listo? Entonces, cuando yo conozco que hay una deficiencia o que hay una actividad que se está demorando mucho más de lo que debería demorarse, entonces yo inmediatamente lo que hago es un balance de cargas. ¿Para qué? En un proceso de universidad. Requieren realizar un proceso de matrícula y hay 3.000 estudiantes y yo solo tengo 2 personas realizando la recepción de los documentos. Obviamente este proceso se va a demorar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga sobre esas 2 personas que están realizando la actividad. Entonces lo que yo tengo que hacer es evaluar y optimizar que esas actividades se hagan rápido. ¿Para qué? Para que haya un flujo constante de esa información dentro del proceso, ¿cierto? De inscripción, de recepción, de matrícula, de lo que yo esté gestionando en ese momento. ¿Listo? Entonces, eso es a lo que llamamos como tal gráfica de balance en un proceso o en un servicio o en una actividad. Tengo que identificar entonces esas actividades que agregan valor, ¿listo? Y minimizar como tal las que no agregan valor. ¿Por qué? Porque no me van a generar entonces ingresos. Esas actividades que no agregan valor a los productos o a los servicios, pues están consumiendo mis recursos, pero no me están generando más ingresos. Entonces tenemos que identificar las actividades, eliminarlas o eliminarlas no, optimizarlas, ¿listo? Para que tengan como tal este tiempo exclusivamente que se requiere y que no se gasten más tiempo de las operaciones que agregan valor. Análisis de modo falla y efecto, o análisis de modo y efecto de falla.
¿Qué quiere decir este proceso AMEF? Este proceso AMEF fue utilizado por primera vez en la industria aeroespacial con el Apolo 11 en 1960. ¿Qué pretendían con el AMEF? Pretendían identificar cuáles son, anticiparse como tal a los riesgos, haciendo un análisis global de cada uno de los procesos. Cuando las cosas todavía no han ocurrido, pues nosotros ya lo tenemos contemplado. Entonces, ese análisis de modo y efecto de falla es analizar cada una de esas etapas de fabricación, de prestación de un servicio y evaluar cuáles son las posibles situaciones que se pueden presentar y nosotros anticiparnos y tener como tal un plan de acción ante estas situaciones, ante estas desviaciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace el análisis de modo falla y efecto? Lo que hacemos entonces es reconocer y evaluar fallas potenciales de productos y procesos dentro de ese mismo proceso. Identificar acciones para reducir la probabilidad de que ocurran fallas potenciales. Documentar el proceso completo y mantener el know-how. ¿Alguien sabe qué es el know-how de una empresa, de un proceso? Profe, ese es el nombre de la empresa. ¿Cómo se representa, no? El know-how vale muchísimo dinero en la empresa. ¿Alguien sabe qué es el know-how dentro de una empresa? Profe, no es el saber hacer de las cosas, o sea, como... Saber hacer de las cosas. ¿Cómo se hace el proceso? El know-how es cómo se hacen las cosas y muchas veces estas actividades no se revelan. Por ejemplo, los únicos que saben la fórmula de la gaseosa pues son las personas que están autorizadas y que tienen todo un proceso de confidencialidad para saber cómo, cuál es la fórmula de la gaseosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que vale dinero, ese es el know-how de Coca-Cola, ¿cierto? Su fórmula. Si todo el mundo supiera, pues todo el mundo se dedicaba a hacer gaseosa, listo, porque el proceso pues de fabricación de una gaseosa, de un refresco lo conocemos, pero como tal la fórmula no. Frisbee obviamente no le revela su fórmula a todo el mundo, ¿cierto? Porque ellos cuidan ese know-how, ese cómo se hacen, el saber hacer de las cosas, eso es lo que vale dinero dentro de esas empresas, ¿listo? Entonces eso es muy importante. Cuando hacemos entonces, existen diferentes tipos de AMEF, entonces recuerden, AMEF es anticiparnos como tal a los riesgos. Y ahorita en la actualización de la norma ISO 9001, versión 2018, nosotros tenemos entonces esa versión 2015, nosotros tenemos entonces como tal esa aplicación o esa mejora dentro de la norma, ¿cierto? Anticiparnos a los riesgos, ¿cierto? Anticipar a cualquier desviación que pueda generarse y que nos pueda afectar la calidad de los productos. El AMEF de los procesos y el AMEF de la información y de los servicios. ¿Cómo es el procedimiento? Creamos los elementos de un proceso, definimos cada uno de los pasos. Miren que en cada uno de los procesos conocer cuáles son las etapas es importante. Si nosotros no conocemos las etapas de un proceso, no vamos a poder hacer procesos de mejora. Definir las fallas de cada uno de estos procesos y evaluar los riesgos, ¿sí? Entonces estamos en el proceso de ensamble de un vehículo, ¿cierto? Este es el vehículo final, pero para poder ensamblarlo necesitamos ciertos pasos, ¿listo? Entonces lo primero que hacemos es crear los elementos y estructurar como tal el sistema. Luego de que estructuremos el sistema, identificamos entonces qué es lo que hace cada uno de esos elementos. Y podemos identificar qué pasaría si alguno de esos elementos está funcionando mal. Entonces, por ejemplo, esta área provee hermeticidad, pero resulta que si no provee la hermeticidad, ¿qué podría pasar, cierto? Entonces, anticipémonos a que falle como la parte superior, ¿cierto? Que genera la hermeticidad. Si llueve, pues podría infiltrarse el agua, listo, y a nadie le va a gustar un vehículo al cual esté fallando la parte superior y pueda entrarse el agua, listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Evaluar los componentes, ¿sí? Esta es la parte que cierra con la lluvia. Si no cierra automáticamente cuando esté lloviendo y la persona lo active, pues inmediatamente se entra la lluvia. Entonces, como cada uno de estos componentes, cuando fallan, pueden generar entonces un riesgo potencial de calidad a ese producto terminado.
Cuando hacemos entonces identificamos cada una de las fallas que cada uno de los componentes puede generar, empezamos entonces a trabajar sobre esas posibles fallas. Miren, no han sucedido, pero nos estamos adelantando para evaluar de que no sucedan, controlar de que no vayamos a estar en ese límite en donde podamos tener una desviación. Para eso evaluamos entonces la severidad, la ocurrencia y la detección. ¿Listo? ¿Cuál es la capacidad de, o cuál es ese impacto en la severidad, la ocurrencia y la detección? La calculamos con un indicador que se llama el RPM, ¿cierto? Que involucra la severidad, la ocurrencia y la detección, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, identificamos baja ocurrencia, pero la severidad es muy alta, ¿cierto? Y una detección muy baja. Por ejemplo, cuando se cae un avión, pues es muy baja la ocurrencia, ¿cierto? Este tipo de accidentes por lo general casi no suceden, pero son accidentes que cuando suceden o desviaciones que cuando se presentan por una falla en la detección, pues la severidad es muy alta, ¿listo? Como hay otras actividades dentro de los procesos que pues de pronto no generan una severidad muy alta, ¿listo? Entonces yo las califico y sobre ellas trabajo. Obviamente las que tengan una mayor severidad, una mayor ocurrencia y una menor detectabilidad, pues yo trabajo sobre estas, ¿listo? Entonces, el AMES es anticiparme a que aquellos hechos que puedan generar un impacto negativo en los resultados de mi proceso para la obtención de un producto o un servicio. Entonces, dentro de estas herramientas que vimos hoy, terminamos entonces definir, medir y mapear, definir, medir y mapear y analizar. Terminamos entonces esta sesión con el análisis AMES. Para el próximo jueves terminaremos como tal entonces nuestra explicación de estas dos metodologías que hacen parte del DMAIC. ¿Listo? Mejorar y controlar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran de pronto comentar al respecto de lo visto hoy en clase? Profe, no, pues, o sea, yo sé que es mucho, yo sé que es un tema muy pesado, son muchas cosas, pero yo necesito que ustedes conozcan esto, ¿sí? Profe, sí, no, Cuéntame. Pues, que ante todo felicitaciones, o sea, la verdad me impacta la forma en que usted maneja el tema y cómo lo explica, sí, o sea, yo que trabajo en una fábrica, sé que lo que usted está diciendo es real, o sea, que las cosas funcionan así, que los procesos funcionan así, que si hay una falla hay que solucionarla inmediatamente, ¿sí? O sea, de verdad que felicitaciones porque, o sea, yo vivo todo eso, me toca vivir todo eso todos los días constantemente y entonces, y es un tema que me gusta, a mí me llama mucho la atención eso. Es por eso como que me meto en la clase y Bueno, quisiera prácticamente eso, sí. qué bueno que les guste. Varios estudiantes también me han escrito y me han dicho que este tema les gusta porque, muchachos, nosotros como administradores tenemos que ser, en conocimiento debemos de tener varios temas, ¿cierto? Hay administradores de empresas que solo se enfocan en el tema financiero y eso está muy bien, pero nosotros debemos de implementar el tema de conocimiento sistémico, ¿listo? Conocimiento sistémico es tener un conocimiento muy amplio de cómo funciona un negocio. ¿Por qué? Porque ustedes se están formando como administradores de empresas, ya sea para empresas públicas o para empresas privadas, pero hay que tener todas estas herramientas, no sabemos cuándo las vamos a utilizar, pero es mejor conocerlas, ¿listo? Les agradezco muchísimo la asistencia, espero verlos entonces el jueves para finalizar como tal entonces nuestra tutoría, ¿listo? Muchas gracias a todos. Gracias, profe. A usted, profe, muchas gracias. Chao, compañeros. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Chao. Que estés bien. Chao, Jennifer.